La otra comisión estaba muy entusiasmada y no podíamos parar. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estaba muy entusiasmada la otra comisión y no podíamos parar. Así que bueno, se hizo un poco larga la clase. Así que, pero no, eso no quiere decir que la usted va a ser hasta las 3 de la tarde porque nos vamos a morir todos de hambre. Buenas, profe, Bien, te hago una consulta. sí, Yo soy de la comisión anterior, pero no me pude unir a 11:30. ¿Es lo mismo si me no uno pasa nada. ahora? ¿La clase es la misma? Ok, Obvio, va cambiando de acuerdo a los intereses e inquietudes de ustedes, pero el contenido va a ser el mismo. dale, perfecto. Quédate tranquila. ¿A qué parte te uniste de la otra clase? No me uní y en el grupo me dijeron Sí, no hay problema. que como Sí, ya era sí, muy sí. tarde, que me una a esta, que era lo mismo. Dije, bueno, Ningún perfecto. problema. ¿Me dan un segundo que hablé mucho y necesito un vaso de agua? Ya estoy con ustedes. Sí, ya Sí, vuelvo. sí, no hay problema. Hola chicos, ¿alguno tiene dudas de las dos clases que ya tuvieron? ¿Alguien empezó a leer el material? Más o menos, sí. Sí, igual eh, nosotros tratamos obviamente de respetar el cronograma de clases, obvio, a rajatabla. Hay muchas veces que, sobre todo hoy está planteado arrancar con OEA, creo que quedaron pendientes algunas cuestiones de amparo y habeas corpus de la clase pasada. Em, pero nada, tengan en cuenta de que si queda algún tema en el tintero o algo, vamos a aprovechar la clase siguiente para cerrar el tema, sí. Pero sí, como que el cronograma y el programa está planteado por capítulo, por lo menos para esta primera parte. Después la segunda parte para el segundo parcial se relaja un poco, diría yo, en el sentido de bibliografía. Es un poco más directa la cuestión, ya van a ver. Ay, Los dos son, o sea, para el segundo parcial ya tienen más cancha. Esa es mi conclusión. Ya entendieron cómo tomamos, ya tienen la base del primer parcial. Entonces, al llegar al segundo parcial, esa lógica que se encuentran ahora de entender los sistemas, de entender los derechos humanos, de cómo funciona dentro de la normativa interna, cómo funciona dentro de la normativa internacional, es la parte más difícil. Pero una vez que pasan el primer parcial, la parte especial sería o en donde vemos cuestiones particulares, más particulares, como que vienen más preparados. Pero la dificultad es la misma, digamos. Pero puedo apreciar eso yo, desde mi rol de ayudante. No sé, Jorge, ni a vos qué pensás. Pero ¿de estaba qué, preguntando. che? Brian estaba preguntando si era más difícil un parcial o el otro. El primero o el segundo. Y yo les Para comentaba esto. mí, a ver, no escuché lo que decías vos porque justo voy a buscar el vaso de agua. Para mí no es más difícil ni uno de otro. Lo que pasa, el segundo tiene mucho más contenido que el primero. Son temas mucho más específicos. El primero es más la primera general, lo que pasa que el primero es la parte orgánica y lo que suele suceder que les va mucho mejor en el segundo porque ya están aclimatados con la materia. Lo mismo pasa en internacional público. ¿Vos dijiste eso? Es que es Algo lo que me pasa, es dice. histórico, histórico. Oh, Sí. miren, yo empecé a dar derechos humanos desde el día que la Corte Penal empezó a funcionar. En teoría porque entró en vigor ahora les voy a dejar para que lo vayan a buscar ustedes. El día que entró en vigor el Estatuto de Roma, empezó a hablar de derechos humanos, alegórico, ¿no? Díganme si no. O sea, derechos humanos el día que entró en vigor el Estatuto de Roma. Y soy fanática de los crímenes, no fanática de crímenes de guerra, soy fanática de combatir los crímenes de guerra. Entonces, fue muy alegórico para mí el día que empecé a dar derechos humanos. Entonces, les decía, la segunda parte vemos un montón de contenido, pero ya está, ya se aclimataron a la materia, ya ven por dónde va. La primera a veces cuesta un poquito más, ¿sí? Porque se trata de entender los órganos, todo que es lo que vamos a hacer la clase que viene. Bueno, ¿alguna duda de lo que hemos visto de amparo en la clase pasada? A ver,
Estaba sí o sí, pero tenía la garganta. Gracias por avisarnos, G, que estás en el colectivo y no puedes usar la cámara. Así que bueno, tené cuidado en el colectivo, no te vayas por estar tan atenta a la clase, no te vayas a caer o algo, anda bien agarradita si estás parada. Bueno, digo porque esta mañana viajaba en el colectivo y una señora pobre que estaba casi va a parar a la otra punta. Bueno, yo soy de las que se quebró una vez un dedo en transporte público, una frenada. Bien, por eso digo que mete el teléfono, guardalo, agarrate bien, total, después te lo volvemos a contar cualquier cosa. Bien, vamos a retomar donde habíamos dejado, que por aquí. Bueno, nosotros no avanzamos tanto. Acá. La clase anterior, recuerdan que habíamos visto eh, lo que era en sí el amparo como una acción judicial. El amparo no es un recurso, esto es una cuestión técnica, no se preocupen, no, si dicen recurso de amparo no pasa nada. El amparo es una acción judicial. Pero lo vamos a reunir a los dos, tanto al amparo como al habeas corpus, y al habeas data como otra especie del amparo, porque el amparo es la génesis y la especie es el habeas corpus, y el habeas data es un procedimiento judicial que está a través de un amparo. En realidad es un amparo específico vinculado con los datos, y la discriminación que puede traer la persona o los bancos que tienen los datos de otra. Ya lo vamos a ver un ratito. Lo que les decía es esto, esta diferencia no resulta importante, pero sí lo que es importante es a tener en cuenta que todos son remedios judiciales frente a las violaciones de derechos humanos en los cuales podemos tomar y echar mano en el derecho interno. ¿Esto qué quiere decir? Como remedio judicial, yo los mandé a leer las opiniones consultivas 8 y 9 para que vean la importancia que tiene la existencia de los remedios judiciales, que vienen a conformar lo que son las garantías mínimas que exige el artículo 27 de la Convención Americana. Entonces hemos visto que la acción de amparo era rápida y expedita, que no podía, solo procedía cuando no había un remedio judicial más idóneo que no fuera ese. ¿Y se acuerdan que vimos los diferentes ejemplos? ¿Se acuerdan o no? ¿O vuelvo sobre eso? Los ejemplos que yo les dije, si una persona trabaja en una empresa estatal y deja de trabajar, lo echan y quiere cobrar una indemnización, ¿el amparo en la vía judicial idónea? No, muy bien, Lucía, ¿por qué no? Porque hay otros instrumentos a nivel local, o sea, derecho interno, que son aplicables, no se puede hacer juicio por indemnización. Perfecto, porque el amparo no busca un resarcimiento económico. El amparo lo que busca es la restitución del derecho que ha sido violado. Entonces dijimos, bueno, nosotros además solamente vamos a concentrarnos en el amparo frente a las violaciones de derechos humanos, no el amparo frente a situaciones donde hay violaciones, donde hay lesiones a derechos subjetivos cometidas por particulares, porque los particulares también pueden cometer lesiones a los derechos subjetivos de las personas, ¿sí? Caso típico, las obras sociales, ¿no? El tema de las prepagas, cuando no quieren cubrir los tratamientos. ¿A qué echan mano las personas para que le cubran el tratamiento? Al amparo. Exacto, Valeria, al amparo. ¿Por qué? Porque ¿qué Y derecho está porque afectándose? justamente es, ¿qué derecho está afectándose? Y justamente el que no le están cubriendo algo, por ejemplo. Entonces, que se está... Un derecho individual. Bien, pero el derecho específicamente, ¿cuál sería? La salud. El derecho a la salud, exactamente. Entonces, no le cubren un tratamiento, entonces se afecta directamente el derecho a la salud de esa persona, de gozar, digamos, de restablecer la salud que solo es a través del medicamento, por ejemplo. Entonces, o el tratamiento, que no le quiere cubrir la obra social o la prepaga. Echa mano al amparo para restablecer el derecho. ¿Sí? Bien, esto es más o menos como para poder verlo en una aplicación práctica. Habíamos llegado hasta ahí. Dijimos que nosotros solo nos íbamos a referir a las acciones u omisiones que provengan de autoridades públicas, no de particulares. Y yo les dije el ejemplo típico de una omisión sería cuando, por ejemplo, un
un Estado llega a ser parte de un tratado de derechos humanos, ese tratado de derechos humanos contiene obligaciones para ese Estado y es un tratado de los que se conocen en derecho constitucional y en derecho internacional de los derechos humanos como un tratado de tipo programático, es decir, que no es operativo en sí mismo. ¿Vieron esta diferencia? La vieron con la doctora González Napolitano hace muy poquito. El tratado programático es aquel que sí o sí el derecho consagrado requiere de una ley para reglamentar el ejercicio del derecho, ¿se acuerdan? En cambio, el operativo es que una vez que entra en vigor el tratado, el derecho no se puede ejercer. ¿Se acuerdan de eso? ¿Lo vieron? Bien, buenísimo. Entonces, si un Estado asume una obligación internacional y llega a ser parte de un tratado que requiere una ley interna para que los individuos ejerzan los derechos humanos consagrados, y el Estado nunca emite la ley, la cajonean, vamos ahora que está de moda todos los bloques, la presentan, la presentan en el Congreso un grupo y nunca la tratan, o no la tratan, no la tratan, no la tratan, no la tratan, o la cajonean. Ahí entonces habría sería un supuesto de una omisión, ¿sí? No sería acción, sino omisión. Una acción es una intervención directa en el derecho de la persona, eso es una acción, ¿sí? Bien, entonces, ahí es lo que decíamos, entonces, que esa perturbación del derecho, que puede ser una acción o una omisión, de manera actual o inminente. ¿Cuál es la diferencia entre actual e inminente? Lo actual es lo que ya ocurrió, lo que ya está ocurriendo en este momento, es actual. Lo inminente es que aún no sucedió, pero va a suceder. En la comisión anterior, yo digo, por si hay algún alumno que se conectó anteriormente y se vuelve a conectar, voy a dar exactamente el mismo ejemplo. Y además la que viniste solo a esta comisión y no fuiste a la anterior, ¿cómo es que te llamas que te perdí? Florencia, no, bueno, no importa, me olvidé el nombre. Entonces, vamos a utilizar el mismo ejemplo. Supónganse que ya que estamos con el tema del derecho a la salud, pero que lo usamos porque en Amparo es bastante ilustrador lo que son los remedios judiciales, las violaciones de derechos humanos en materia, porque es algo que ustedes conocen por el país en el que viven. Hay ciertas enfermedades, que ya lo vimos la clase pasada, que se otorga, la medicina la otorga el Estado, ¿sí? Para garantizar la salud de esa persona que sí o sí es dependiente de una medicina X y en ciertas condiciones. O no sé, por ejemplo, ustedes conocerán que las medicinas del HIV el Estado la provee si la persona no tiene obra social. Si la persona no tiene obra social, se te tiene que dar la obra social. ¿Sí? Bueno, entonces, supónganse que hay una enfermedad que se llama XRD, no sé, así le ponemos nombre, no me gusta. Bueno, XRD, ya le puse nombre, XRD se llama esa afección, donde el Estado otorga una medicina que se llama ABC para todas las personas que tienen que tomar ABC para combatir el virus XRD. Resulta que eso se hace, se hace a través del Ministerio de Salud, supónganse, el Ministerio de Salud emite una resolución que por una cuestión presupuestaria, a partir digamos, y se aplica en forma retroactiva, ¿no? Le emite hoy la resolución y que a partir del 1 de marzo no se va a otorgar más la medicina ABC para las personas que poseen el virus del XRD, entonces, listo, nada, no se otorga más la medicina. Ahí hay una lesión actual, ¿sí? Eso es actual, ya está, ya dejaron de dar la medicina. Ahora, resulta que la resolución tiene fecha de hoy y es a partir del mes que viene. Eso es inminente. Todavía no sucedió, pero va a suceder. En derecho, lo que es inminente es aquello sobre lo que hay una certeza de que va a ocurrir. No hay lugar a la duda ni a la apertura de la prueba. Es un hecho que inminente quiere decir es un hecho que va a ocurrir sí o sí. No es que hay un 50 y 50% de posibilidades o un 25, 75. No, va a ocurrir sí o sí. Hay certeza que ese hecho va a ocurrir, que esa medida va a determinar esa lesión del derecho por eso es inminente. ¿Me explico? La diferencia entre actual e inminente. ¿Sí? Bien. Entonces, esa acción u omisión lo que hace es lesionar, restringir, alterar o amenazar. Es decir, hay una lesión directa al derecho, un derecho se ejerce en forma restringida, ¿sí? En forma restringida, o altera, o en forma alterada, o está siendo amenazada, ¿sí? La amenazada de que no va a poder ejercerse más el derecho. También la alteración o modificación
Yo a veces pongo como ejemplo, estamos con el mismo, ¿no? Me cayó la brújula. De la medicina, supongan que el Estado, por una cuestión de recorte presupuestario, deja de otorgar la medicina ABC y le da la medicina EFG. Pero resulta que la medicina EFG no es el mismo componente químico que la ABC. Se han hecho pruebas todas, pero todavía no está certificada y todavía se está probando si funciona o no funciona y no tiene la misma composición química. Entonces lo que está haciendo es una alteración. No es que el derecho fue lesionado, sino que le están dando medicina, pero no es la medicina que tenían que estar dándole. ¿Sí? Pongo como ejemplo. Bien, una restricción es cuando momentáneamente hay una suspensión específica, el derecho no es que está siendo lesionado, sino restringido su ejercicio. ¿Sí? Bien, esto tiene que hacerse de forma, para que proceda el recurso amparo, ¿no? La acción, yo misma dije recurso, tiene que ser en forma arbitraria o de ilegalidad manifiesta. Que sea manifiestamente ilegal quiere decir que es contrario a una ley. Eso quiere decir manifiesta un derecho que esté consagrado en un tratado internacional, un derecho que esté consagrado en una ley, y eso es contrario, entonces es manifiestamente ilegal. Voy a usar el mismo ejemplo que la comisión anterior, así por las dudas hay alguien de acá y de allá. Ustedes saben que toda persona que nace en el territorio de la República Argentina es de nacionalidad argentina. ¿Eso sabían? Bien. Entonces, ¿y ese derecho es para los argentinos o para los hijos de los extranjeros también? Muy bien, Brian. Muchísimas gracias. Exactamente. Y ustedes saben que eso surge de la Constitución Nacional. Bien, la Constitución Nacional establece eso y lo que hace es establecer un criterio que es el criterio de Ius Soli. Ius Soli es todo el hijo de que nace en el suelo este es argentino, es el mismo criterio que tiene Estados Unidos, por ejemplo. Francia también lo tiene, aunque ha tenido épocas que no, pero bueno, algunos estados van variando. Ya van a ver nacionalidad en profundidad con Agustina, hoy solamente es para ver la aplicación de la ley de amparo. Está en la Constitución. Bien. La nacionalidad es un derecho consagrado por los tratados internacionales también. Y lo que lucha el derecho internacional de los derechos humanos es con la patria. Bueno, resulta que mañana sale una ley y que empieza a tener efectos a partir del 1 de abril, que dice que el derecho, digamos, que serán argentinos aquellos nativos, aquellos que nazcan en el territorio de la República Argentina, a condición de que sean hijos de argentinos. Ah, Saram, ¿qué opinan? A ver, no, ¿qué opinan? Si está bien o está mal. No. Solo los hijos de argentinos nativos que nazcan en el territorio de la República Argentina tendrán nacionalidad argentina. ¿Qué está diciendo? Esa ley, ¿qué está diciendo? Lean el trasfondo de la ley. Tiene ese solo artículo, después tiene otras de forma. De fondo tiene solo ese artículo. ¿Qué está diciendo la ley? ¿Hay algún extranjero en el grupo? Es inconstitucional porque te está diciendo diferenciación, decimos contra Nicolás, estoy viendo. Es inconstitucional, muy bien. La declaración de inconstitucionalidad en la acción de amparo se puede, después va a determinar si es inconstitucional o no la ley. Muy bien. Respecto del fondo, ¿qué está diciendo? Va contra la igualdad que debería haber entre todos. ¿Hay una afectación a la igualdad? Sí. ¿Qué más? Para mí, está en el trasfondo dice no puede vivir nadie que no sea argentino. O sea, venir alguien de afuera a vivir acá, no. Menos Ujú, tener hijos. ujú. Bueno, Eso leo. Valeria lee que la argentinidad al palo, lee Valeria. Como esa canción de la versión grabada. Valeria lee la argentinidad al palo. Solo serán argentinos los hijos de los argentinos. ¿Un Estado puede hacer eso? A ver, ¿por qué, Brian? Interesante, Brian. ¿Por qué decir? ¿En dónde?
Muy bien, muy interesante. No conocía las leyes noruegas yo. Contame, contame, que me encanta. Porque tienen el criterio del jus sanguinis en Noruega. Entonces van a ser siempre colombianos. Exactamente. Sí, exactamente. Muy bueno, muy interesante. Entonces, muy bueno lo que dice Brian, como poder pueden. ¿Por qué? Porque acá el Estado puede decidir qué quiere tener nosotros pues estamos muy acostumbrados a concepciones de mucho, digamos, de mucha a la concepción de un Estado basado en derechos humanos. Es así, para nosotros es natural esto, ¿o no? No coinciden con lo que estoy diciendo, para nosotros es natural el respeto de los derechos humanos. Como somos un Estado que se vanagloria y con razón de haber juzgado las juntas militares. Somos el único que las juzgó. No juzgó a nadie. ¿Qué otro Estado se atrevió a juzgarlas? Con lo que significó, ¿vieron la película 1985? Bueno, ¿por qué traigo esto? ¿Qué tiene que ver? No tiene que ver, sí tiene que ver con todo. Tiene que ver que nosotros ya tenemos muy naturalizado la existencia de los derechos. Entonces, como Brian bien lo Profe, apuntó, dijo, ahí termino, tiene un segundito. Como poder puede, en el sentido de lo que hace a la soberanía del Estado, le asiste toda la razón a lo que está planteando, ay, me habló el auricular, con lo que estaba planteando recién Brian. Como poder puede, porque por una cuestión de soberanía, un Estado decide qué criterio quiere tener para determinar la nacionalidad en su territorio, ¿sí? Porque la nacionalidad es ese ligamen jurídico que hay entre una persona y un individuo. Ahora, en nuestro caso, nosotros tenemos una constitución que ya garantiza el derecho a la nacionalidad a todos los que nacen en este territorio. Con lo cual, esa ley, como bien decía Edith, es inconstitucional. Y como bien decía, todos tienen razón, como bien decía Valeria, ella lo que lee es discriminación a los hijos de los extranjeros. Más allá de que es inconstitucional y todo, es una ley que ataca a los hijos de los extranjeros. Agustina quiere meter bocadillo porque es su Sí, especialidad de por favor. nacionalidad y tiene unas ganas. Dale, Agregar venga, venga. cosas a eso. Venga, venga, obvio, es un ejemplo. Trascendental. No te me vayas porque tengo que ir a Amparo, ¿eh? No, no, ya sé. No solamente es una cuestión de derechos humanos, sino que aparte, chicos, el tema de la apertura al migrante está en la concepción, en las bases de Alberdi, de nuestra nación. Hay artículos específicos en la Constitución donde dice que los extranjeros tienen los mismos derechos que los nacionales y que no obliga a nadie a hacerse la naturalización, a hacerse ciudadano argentino para acceder a derechos, ¿sí? Entonces, cualquier distinción que ustedes vean entre migrantes o extranjeros que no esté especificada en la Constitución, porque hay algunas cuestiones que sí marca la Constitución, es inconstitucional y va en contra de los tratados internacionales de derechos humanos. O sea, no hay duda de eso, ¿sí? Cierro el paréntesis. De paso, digamos, de paso, es interesante que justo haya salido esto para que no estamos entrando en la materia para que no haya confusiones vinculadas, digamos, con el ABC en derechos humanos. Bien. Entonces, bueno, ahora ya está, ya les explicamos un montón de cosas, aportaron un montón. Había alguien que quería decir algo, no sé si era Gustavo, Tobías, alguno de los chicos habló. yo, ¿Quién yo, era que yo, quería? Ah, Santiago, que está sin cámara porque no tiene, o no puede, no no sé qué tengo. pasó. Bueno, No, no, perdón. no pasa nada. No, que quería agregar que, que hay un fenómeno también eso de que hay muchos rusos que están viniendo acá y Ujú. tienen con la nacionalidad argentina, digamos, es como para agregar al tema ese, de ¿Qué, qué querés que agregar de lo, tienen, qué tienen querés como un bloqueo, no, que tienen como un bloqueo a nivel pasaporte, que hay países a donde no les dejan entrar, entonces se está viendo un montón, no sé si ustedes lo ven, pero yo lo vi bastante, de muchas madres rusas que están teniendo los hijos acá, y bueno, eso, ya como para agregar nacieron, el vinieron en fenómeno. el 2022, esa gran oleada. Hay unos pares Claro, igual. Tienen 2 años ya. Sí. Yo sé de lo que a lo que te estás refiriendo. Entre Argentina y Rusia hay un acuerdo de no visado, ¿sí? Entre Argentina y la Federación Rusa hay un acuerdo internacional que lo que hace de no visado
Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que los rusos no necesitan visa para entrar a Argentina y nosotros necesitamos visa para entrar a Rusia. ¿Sí? Entonces, eso es. Ahora, el fenómeno de la guerra de Ucrania ha generado desplazados, ha generado refugiados y ha generado crisis humanitarias, ha generado crisis sociales, crisis políticas, crisis económicas y and so on. Justamente la guerra, lo voy a decir así en crudo, como lo dijo un periodista rusa, a quien más le generó, esto lo dijo un periodista ruso y me encantó, dijo, se quiso hostigar a Ucrania por la... pero a quien más se ha hostigado es al pueblo ruso. Bueno, entonces lo que Santiago nos estaba aportando es como hubo en un momento un gran afluente de rusos que vinieron a Argentina y tuvieron a sus hijos acá, y esos hijos son argentinos porque nacieron en el Estado argentino. ¿Eso querías apuntar vos, Santiago? Sí, ahí como para sumar al ejemplo que estabas dando. Bien. Entonces, ahora ya que yo les puse la ley, Agustina ya quiere poner algo. No, lo voy a traer mi policy paper si querés algo. Dale, tráelo. ¿Sabes? Querías poner algo, sí. No, termina la idea y después hago el comentario, tranqui. Termina la idea. Sí, bueno. Yo quería que ahora contarles que se sancionó una ley del chiste, estamos jugando, de derechos humanos, estamos haciendo juegos, ejemplos, donde dice que solo van a ser argentinos los hijos de los argentinos. Acá tenemos el caso de los hijos de los rusos, por ejemplo, que los trae Santiago. Los que ya nacieron no podemos ir para atrás, aplicarla retroactivamente, porque la ley es retroactiva, y si hay una rusa embarazada que no se nacionalizó de Argentina y todavía sigue siendo rusa, ¿qué pasa con su hijo? A ver. ¿Y qué trae aparejada esta ley? Discriminación, chicos. Más de que es inconstitucional, toda una discriminación directa. Entonces, ¿cuál sería el remedio judicial por el que podrían ir? Para que esos niños que nacen tengan la nacionalidad. Me la estoy complejizando, ¿no? Muy complicada la estoy haciendo a vos. No, pero la inconstitucionalidad de la ley, en realidad. Para que no. Claro, pero la persona puede presentar un amparo porque están Sí, todos la los que está derechos. embarazada, sí, porque si no, van a ser el nene sin nacionalidad. La Claro. patria va a quedar, porque resulta que en Rusia, vamos a hacer un ejemplo inventado, ¿no? En Rusia no le quieren dar la nacionalidad por el Iusangre porque se fue del país. Entonces queda una patria, ese chico es apátrida. Tiene una situación de patria, no es argentino, no es argentino. Bueno, ahora, uy, se me cayó el cuadrito. Entonces, no, más que la identidad es para la nacionalidad, porque queda como una situación de apatría. Y bueno, ¿sí? Y obviamente en el juicio de amparo, el juez puede declarar la inconstitucionalidad de la ley. Hay que hacer un capítulo, que pedir la declaración de inconstitucionalidad. Hay que pedirlo. Igual No es no es interesante. automático. Claro, Sí. como lo mencionaste, porque está reconocido, la Corte Interamericana ha dicho de que la nacionalidad es clave para la identidad y la identidad necesita la nacionalidad para ejercerse como tal. La nacionalidad acarrea el reconocimiento de derechos, es el que te da una identidad. Entonces, ese comentario es bastante acertado, digamos. ¿Qué no era, no? El que no anda, el otro. El aire que no anda es este, sí. ¿Este es? Sí. Perdón. Bien. Profe, pregunta. Ahora que estamos Dime. hablando justo del derecho a la ¿Se salud. puede prender? Sí, Si dice el Marcaba artículo error, 20, ¿no? ¿no? Perdón. Sí. Perdón, dice, el artículo 20 que dice que todos los extranjeros gozan en el territorio de la nación todos los derechos civiles del ciudadano. Pero ahora, ¿qué pasa con el cobro de aranceles en el sistema de salud a los extranjeros? O sea, si vos viniste hace poco tiempo, estás viviendo en Argentina, querés quedarte acá y de repente no tenés la nacionalidad, por un lado tenés estos derechos civiles como ciudadanos, que son obligatorios, mejor dicho, los adquirís a ingresar al territorio argentino. Pero a la vez le estás diciendo, bueno, te cobro porque en el sistema de salud en sí vendrías a no ser argentino. Me parece que hay una contradicción ahí, porque ellos te tienen que garantizar, por más que tengas un mes o 2 meses en el territorio. En mi opinión. ¿Alguna más? Sí. Igual yo sé lo que se está atacando no es a los extranjeros que viven en Argentina. Lo que se busca es otra cosa con esta ley. Hay una cuestión ahí técnica de Sí. que
¿Qué extranjeros se refiere a la Constitución? Si es Exacto. extranjero que tiene una residencia en la Argentina, o sea, que tramitó, que se declaró ante la Dirección de Claro. Migración, no, yo me quiero quedar acá, tramitó un DNI temporario o un DNI permanente, depende de la residencia, y el extranjero que viene de vacaciones 15 días y se va. Ahora, más allá de esa cuestión en particular, también hay un tema porque lo que se reguló fue en una provincia, ¿sí? Puede Ujú. ser Mendoza, creo que había sido. Salta o No, Jujuy, no sé si había pasado. Salta y Salta, Jujuy. Salta. Ahí Salta y hay otro Jujuy. tema porque el derecho a la salud, el Estado Nacional es el último garante del derecho a la salud. No, está derivado a las provincias el derecho a la salud, entonces como que hay ¿cómo puedo regular una cosa que dice la Constitución? ¿Cómo la puedo traer? Entonces termina en una discusión legal de si es inconstitucional una medida sí o no, que puede durar años. Mientras tanto sigue vigente. Pero en el espíritu de la Constitución y siendo netamente constitucionalista, el artículo 20 yo te diría que es inconstitucional, pero no está mal que se haga esa distinción, perdón, entre qué extranjero estamos hablando en el artículo 20. Si estamos hablando de cualquier extranjero o si estamos hablando del extranjero que viene acá con motivos Permanencia. de permanencia en el país, ¿sí? Ujú. Si te fijas en esa decisión, yo la leí, habla de saca a los que tengan residencia, o sea, que tengan un DNI de extranjero, ¿sí? Es como un poco la discusión de, no sé si se acuerdan el año pasado, que sacaron una resolución del Ministerio de Educación, creo, de Nación, que decía que dejaba fuera al extranjero de la educación pública Voy a pagar un de ratito. alguna manera. Y en Sí. realidad lo que era aplicar algo que ya estaba vigente, que es que para anotarte en la universidad pública tenés que tener un DNI. No te podés anotar sin DNI. Claro, Entonces, pero yo digo, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo llegué hace un mes, 2 meses? Justo tengo un tema de salud. Todavía no tengo la residencia, pero yo tengo intenciones de quedarme. O sea, tengo que verificar que tengo intenciones de quedarme y residir en el país. Más allá después me nacionalizo o no. ahí vamos a entrar en los pormenores del sistema migratorio argentino. Pero vos, si te Claro, intención de refugiarte, tenés 30 días para ir a la Dirección General de Migraciones y empezar a hacer un trámite y encontrar qué podés aplicar, ¿no? O sea, ok, ok. es muy administrativista la cuestión, ya. Pero, digamos, no entrando en el No, caso sí, sí. particular, tampoco, más allá de una cuestión directa particular como sería eso, yo a lo que voy es, la Constitución se ha interpretado que la Constitución cuando habla de extranjeros, habla de extranjeros que quieren venir y quedarse en el país. ¿Sí? Y hacer los trámites como corresponden. Ok, Eso es gracias. ¿sí? Bien. Bueno, nos fuimos un poco por las ramas, pero no nos fuimos por las ramas porque la idea era para que vieran cómo es un funcionamiento elegimos derecho a la salud, derecho a la nacionalidad, o sea, elegimos un derecho económico, social y cultural y después elegimos otro derecho como es también un derecho civil y político como lo es el derecho a la nacionalidad para poner ejemplos de... Agustina, sí. Sí, no, ¿Quieres una decir cosa algo? que tiene a colación a esto. El ejemplo que hubiera dado Florencia, que acaba de dar Florencia, ¿qué medida podríamos tomar en el caso de un extranjero que está acá hace 30 días y necesita una cirugía de urgencia, por ejemplo? Claro, ahí tienen, sí. Muy ¿Cuál bueno, sería el mejor acción idónea? Sí, sí, el amparo. Exacto. ¿Y qué Exactamente. Sobre significa todo. esto? Habla de toda persona. De toda persona, sí. Ujú. Sí, Y acá no aparte el hace. derecho, la cirugía hacia el derecho a la vida. Entonces, o sea, es muy importante. No le podemos negar el derecho a la vida a nadie. Exacto. Ujú, ujú. Bueno, te sugiero, Brian, que si querés que lo analicemos desde el punto de vista de esta materia, consigas el fallo y lo vemos.
¿sí? O la noticia, o un dato más. Dale, ¿lo viste en algún lado o no? ¿Lo viste en el CBC o no? Yo no lo Yo no lo sabía. conozco el caso, por eso te digo. Ah, lo viste, bueno, busquemos el caso, así podemos buscarla, si no es reservado y lo podemos analizar como futuros abogados que van a ser ustedes y como abogados que somos nosotros y que nos dedicamos a esto, lo podemos desmenuzar finito, ¿sí? Pero el noticiero tal vez puede haberlo contado de alguna manera y no fue tan así. Ustedes saben que eso puede pasar. El noticiero a veces dice, ay, la Argentina ganó, la Corte Internacional de Justicia estableció el límite de la plataforma continental. La Comisión de Límite no fue la Corte Nacional de Justicia, pero bueno, a veces los noticieros dicen cosas que tienen que hacerlas más grandes para que todos escuchemos. Bueno, sigamos y así terminamos un poquito. Hasta acá venimos bien. Veníamos con que esa restricción del derecho, que la vía judicial idónea iba a ser el amparo. Vimos diferentes tipos de derechos, vimos, por ejemplo, citamos el ejemplo del derecho a la educación y para un niño que no consigue una vacante en ningún colegio público en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a circunscribirnos, ¿no? La Ley Federal de Educación no entra en todo el territorio de la nación. Entonces, el derecho a la educación no se puede ejercer porque no consiguió, fue a todos los colegios públicos y no tiene vacante para empezar primer grado. ¿Qué hacemos frente a eso? Planteamos un amparo. En algún colegio va a tener que ir. ¿Sí? En algún colegio va a tener que ir. Entonces la vía va a ser plantear un amparo para que ese niño pueda recibir la educación como un derecho consagrado, ¿sí? Por la Comisión de los Derechos del Niño, por la San José de Costa Rica, por la Constitución Nacional y por las leyes, ¿sí? Bien. Ahora, estamos viendo lo que era una forma actual o inminente, dijimos la ley retroactiva, todo eso, nos fuimos un poco de tema, pero para llegar a estos puntos actuales cuando ya ocurrió, inminente es que hay certeza de que va a ocurrir. Lesione, restringe, altera, amenaza, con arbitrariedad o lo vimos, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, dijimos. Ilegalidad manifiesta es lo que es contrario a una ley y por eso decíamos, todo aquello que vaya en contra de una ley o de la Constitución Nacional o de un tratado internacional es ilegal. Ahora, ¿qué es arbitrario? No es lo mismo ser arbitrario que ilegal. Ilegal es ir en contra de una norma, ¿sí? Eso es algo ilegal. Algo arbitrario es algo que se opone a lo razonable. Algo arbitrario es algo que responde a un criterio subjetivo de quien tomó la decisión y no se apoya sobre un criterio objetivo de razonabilidad. ¿Sí? Entonces, sería, por decirlo en criollo, actuar por capricho. No es la palabra exacta, lo uso como para que estamos entrando en la materia y tenga sentido para que se puedan comprender que es una decisión arbitraria. Una decisión arbitraria no está fundada, una decisión que no se funda en un criterio objetivo. Eso es, no está fundada. Es porque sí, eso sería algo arbitrario, que responde solo al criterio del que tomó la decisión. ¿Sí? ¿Me explico? No tiene ningún fundamento de tipo objetivo y sobre la sana crítica y la razonabilidad de la medida adoptada. ¿Sí? ¿Se entiende lo que es arbitrario? Perfecto. ¿Qué es lo que digamos, en forma arbitraria o legalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidas por esta Constitución, un tratado o una ley? Y el juez, un ratito, podrá declarar la institucionalidad de la norma en que se funde el acto o la omisión lesiva. Bien. Contra se puede interponer la acción de amparo contra cualquier forma de discriminación en lo relativo a los derechos que protegen el medio ambiente, la competencia, el usuario y el consumidor, así también como los derechos de incidencia colectiva. A nosotros en esta materia nos interesan los derechos de incidencia colectiva, las diferentes formas de discriminación y los derechos que protegen al ambiente o el medio ambiente, como lo quieran llamar, porque son derechos humanos. Lo que tengan que ver con la competencia del usuario, no, que son también intereses difusos, pero que no son derechos humanos, nosotros no nos interesa. En estos casos, con los derechos de incidencia colectiva, las asociaciones que propendan a estos fines, registradas conforme a la ley, que son las ONG, las fundaciones y las asociaciones sin fines de lucro, que se dedican, por ejemplo, como puede ser el CELS, ¿no? El Centro de Estudios Latinoamericanos y Sociales, u otras ONGs, pueden, una asociación como puede ser un gremio también,
cuando se trata de un derecho de incidencia colectiva, se hacen estos procesos colectivos y puede iniciar la demanda en representación de ese grupo, de ese colectivo de personas. Lo mismo sucede con el Defensor del Pueblo de la Nación. Yo en la otra comisión también les comentaba, de hace muchos años, el Defensor del Pueblo de la Nación presentó no, pero fue una habeas corpus lo que presentó, por ser una habeas corpus por el tema de los niños detenidos, porque eran los niños que estaban en situación de restricción legítima de la libertad en un centro de niños y adolescentes, donde los hacían poner contra la pared, desnudos, en cola para ir al baño para bañarse, los apuntaban con un arma y les pasaban esas armas que usan los guardacárceles, la pasaban así por la espalda, todos los chicos, por supuesto, se hicieron todos pis encima del miedo que les daba la situación tan intimidante de estar con una persona caminándoles por la espalda, mirando una pared todos uno al lado del otro en fila, siendo intimidados a la hora de ir a bañarse. Sí, el Defensor del Pueblo presentó en representación de todos ellos. ¿Sí? Le hicieron lugar, por supuesto. Bien. Entonces, con esto terminaríamos lo que es amparo, que dijimos procede para las violaciones de todos los derechos humanos, menos la libertad ambulatoria o el agravamiento de las condiciones de la condena. Y por otro lado, vamos a ver ahora lo que es el habeas data, que es es una acción, que es un tipo especial de amparo que protege los datos personales, que la Constitución Nacional también le ha dado jerarquía, que es cuando la persona toma conocimiento que hay datos que se refieren a ella y la finalidad que tienen esos datos que consten en registros o bancos de datos públicos, o también pueden ser bancos privados, destinados a proveer informes en caso de falsedad o discriminación. Es decir, una persona que sobre estos datos contienen información de agrupaciones políticas a las que pertenece, gustos sexuales, datos de género que pueden ser utilizados para discriminar, enfermedades, diferentes cuestiones religiosas. Y cuando toda esa información esté utilizada o en forma falaz o también para discriminar a la persona, se puede plantear un amparo con habeas data para que se retiren esa información que está en esos o se actualicen y se ponga la verdad en esos bancos. ¿Sí? Bien, la habeas data, por supuesto, no puede afectar la fuente de información periodística. Si un periodista cuenta la historia de alguien, no puede el otro decir que está protegido por la habeas data. Sí, Valeria. Yo hace muchos años atrás, sin saber que se llamaba habeas data, exigía una página donde se sacan datos, que estaban mis dos hijas menores de edad. Y se me da buscarlas porque aparecía yo y aparecían mis dos hijas. Y les mando un mail muy rebuscado, diciéndole que sacaran los datos de mis dos hijas menores, porque obviamente estaba protegiendo los datos personales de mis dos hijas menores, y lo sacaron. Sí. Dateas creo que era la página, lo tuvieron que sacar, porque Sí. le dije que le iba a iniciar acciones judiciales, en todo caso, porque a mí no me habían preguntado como madre y tutora para exhibir estos datos. Exacto, Y lo sacaron. exactamente. Bueno, planteaste los amenazaste de meterles una habeas data. Exactamente, muy bien. Sí, buenísimo el ejemplo, buenísimo. No estaba el consentimiento. Bien, ya que están, ahora de paso les respondo la pregunta antes que la hagan. Todos aquellos datos que ustedes proporcionen con consentimiento a las fuentes de información, ahí digamos, si ustedes se alistan en una página, vamos a suponer, en una página que es pública sobre militantes del partido de la Flor, ¿sí? Entonces son todos fanáticos del partido de la Flor que se concentran en la Flor que está frente a la Facultad de Derecho y expresan sus ideas libremente. Y se anotaron en esa página que dice y les puso a hacer clic que aceptan los términos y condiciones de la agrupación, ahí no hay, o sea, no procedería que la página pública que ustedes forman parte del partido de la Flor, ¿me explico? Ustedes están aceptando, dieron su consentimiento para que sus datos figuren en esa página. Por eso fíjense que ustedes cuando ingresan a cualquier página de redes o de cosas siempre les pide consentimiento. Siempre se les pide consentimiento para que sus datos puedan ser proporcionados, ¿sí? Bien. Vamos al habeas corpus, que no sé si vamos a llegar a ver otra cosa más. Habeas corpus. Tú, en el latín quiere decir traes tu cuerpo, yo no sé si les llegué a contar la clase pasada que antiguamente el soberano ejercía un poder sobre sus súbditos que, por ejemplo, si no pagaba los impuestos lo apaleaba, lo encarcelaba y todo eso. ¿Se acuerdan? Los reyes que hacían eso. Bueno, entonces ahí nace la ley 1215 en Inglaterra respecto de traer el cuerpo al juez para que el juez
pueda observar sobre esa detención y a ver si esa detención fue no legítima y en qué situación estaba el cuerpo de esa persona. Más o menos esos son los orígenes de lo que es el habeas corpus. En nuestro ordenamiento interno, ya en el reglamento de la Junta Conservadora, un poquito antes de la Asamblea del año 13, ya tenemos unos antecedentes del habeas corpus, lo mismo que en la Ley 48, el Código Procesal de 1888 también, la Constitución del 49, la que se acuerdan que fue abolida y solo se quedaron los artículos 14 y 14 bis. Bueno, 14 bis, perdón, solo subsistió. En esa Constitución también teníamos en los orígenes hasta que en 1984 se aprueba la ley, se sanciona, perdón, no se aprueba la 23098, que es la ley de habeas corpus, que casualmente es con posterioridad a la llegada, digamos, del gobierno militar cuando llega la democracia. Ahora bien, esto porque hago la consideración, no crean que durante el gobierno militar, la dictadura, no estuvieron abolidos los habeas corpus, sí se planteaban habeas corpus, lo que sucedía que bueno, había mucho temor de los abogados. Hace unos años hace 2 años, pero murió el abogado que presentó más cantidad de recursos de habeas corpus durante la dictadura militar para la gente que estaba detenida y los que fueron víctimas luego de desaparición forzada de personas. ¿Sí? Bien, muchas veces pasaba que no es que no se presentaban, sino que el tratamiento que se les daba era cuestionable. No sé si ustedes vieron la película 1985, ahí se ve con claridad qué es lo que pasaba con los recursos de habeas corpus. ¿Sí? Bien, la Constitución Nacional, en el artículo 43, le ha dado la jerarquía de ser una garantía constitucional. Es decir, este remedio judicial es una garantía judicial que cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física o en el caso que se agraven ilegítimamente la forma o las condiciones de detención, o en los casos de desaparición forzada de personas, la acción de habeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquier persona en su favor y el juez resuelve de inmediato aún durante la vigencia del estado de sitio. Para ustedes, si se preguntan por qué se hace referencia a la vigencia del estado de sitio, esto se vincula porque durante las situaciones excepcionales que pueden dar lugar a utilizar la herramienta del estado de sitio, que son en los supuestos de estados de excepción en un estado, por la Constitución Nacional, el presidente de la Nación durante la vigencia del estado de sitio tiene la facultad de detener a las personas y tiene la facultad de trasladar personas de una punta a la otra del territorio. Sus poderes están siendo exorbitantes, pero eso no quiere decir que no se pueda revisar eso a posteriori. Por eso aclara que durante la vigencia del estado de sitio también está vigente el habeas corpus. ¿Sí? Entonces, detenciones ilegales o agravamiento de las condiciones de condena o de las condiciones de detención dan lugar al planteamiento de una acción de habeas corpus como protección de este derecho humano en particular. ¿Cuál es la clasificación que usamos para el general? Al que le llamamos clásico o reparador es aquel que es para rehabilitar la libertad física ante una restricción que fue sin orden de autoridad competente. ¿Qué quiere decir? ¿Quién tiene la posibilidad de ordenar que una persona sea arrestada? Pues Muy bien, los jueces, me caen los ojos cada rato, perdón. Un juez, exactamente. Y si el juez no dio la orden, esa detención, ¿qué sucede? es Es ilegal, no se ilegítimo. puede, claro. Muy bien, es ilegítimo o ilegal, muy bien. Ustedes, si ven series norteamericanas, ¿vieron cuando la policía investiga un caso? ¿Por qué están desesperados en los departamentos de policía, incluido el FBI? ¿Por qué están desesperados? Por la orden judicial. ¿Vieron que están buscando que un juez les emita una orden? Porque no se puede ingresar a un domicilio y llevarse a una persona detenida sin una orden judicial. ¿Sí? Bien. Ese es el habeas corpus clásico o reparador frente a las detenciones ilegítimas. Y una detención va a ser ilegítima porque carece de una orden, pero la orden tiene que provenir de un juez competente. Es lo que yo les comentaba en la otra comisión. Un juez laboral no puede mandar a detener a una persona. No puede una subrogancia de un juzgado de instrucción ni una fiscalía con un juez laboral porque no hay competencia en razón de la materia. Y también tiene que tener competencia en razón del territorio. Un juez de Salta no puede mandar a detener a una persona por cometer un delito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque no tiene competencia en razón del territorio. Puede juzgar los delitos cometidos en Orán, Salta, no en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Sí? Bien, entonces, eso es lo que significa una autoridad competente. Tiene que ser competente en razón de la materia, en razón del territorio, y es la que va a habilitar que las fuerzas de seguridad puedan hacer una detención. Ahora, ¿cuáles son las excepciones a esto? La flagrancia. ¿Qué es? Infraganti delito. ¿Qué quiere decir infraganti delito?
con las manos en la masa. Si yo estoy en vía pública amenazando con un revólver a otra persona, pasa la fuerza de seguridad y me puede detener inmediatamente. ¿Por qué me puede detener? Porque yo estoy infringiendo la ley y me está viendo en el momento, es en el lugar y en el momento del hecho. Eso es infragante delito, lo que se conoce como flagrancia, que no es fragancia, que es perfume, ¿sí? Flagrancia. Bueno, bien, esas son las excepciones. El cambio, el habeas corpus restringido, es cuando hay una perturbación o una alteración a la libertad física sin que llegue a la privación de la libertad. Esto es cuando una persona es sometida a vigilancia o a seguimiento. Imagínense que la persona llega a su casa y el portero le dice que hace una semana que viene viendo que cuando él sale de la casa se estaciona un patrullero y cuando él se va, el policía va y le pregunta a qué hora entró, a qué hora se fue, con quién vino, taca, taca, y así, un seguimiento constante. Entonces, ese seguimiento o esa vigilancia da lugar a un habeas corpus restringido, ¿sí? Porque hay una perturbación de la libertad física, ¿sí? O la persona va a trabajar y lo va siguiendo el patrullero, llega a su trabajo, está el patrullero atrás de él todo el tiempo. El cambio, el preventivo, es cuando es para hacer cesar las amenazas ciertas, inminentes, que ponen en peligro la libertad física. Es decir, la persona no es que solamente ha sido sometida a vigilancia, sino que están perturbando y lo están amenazando que se lo van a llevar en cana, por ejemplo. Sería decirlo de una manera criolla, hay una amenaza constante, entonces en ese caso procede el preventivo. En cambio, el correctivo es cuando una persona que ha pasado por un proceso judicial y se encuentra cumpliendo una condena porque es responsable penalmente del delito que cometió y así se encontró, y ya hay primera instancia, segunda instancia, listo. Y está cumpliendo condena, es un interno dentro de una unidad del servicio penitenciario. Entonces, esta persona, si le es agravada en forma ilegítima las condiciones de condena, puede presentar un recurso de habeas corpus. ¿Eso qué sería? Por ejemplo, una persona que no lo lleva a una enfermería y está enfermo, o los someten a tortura, aislamiento, no le dan de comer, son las maneras de agravar las situaciones de condena, ¿sí? Eso da lugar a un habeas corpus de tipo correctivo, ¿sí? Bien, llegué, no lo puedo creer. ¿Alguna pregunta de los tipos de habeas corpus? ¿Les gustó habeas corpus? A mí me encanta. Me parece súper interesante, me parece un remedio tan claro. Bueno, yo les había pedido que lean las opiniones consultivas 8 y 9. ¿Quién se inmola por el grupo y me las cuenta? ¿Alguien las leyó? Según entendí, ambas, las dos, pedían los estados que se aclare en cuanto a si se podían suspender el ejercicio del habeas corpus y del amparo. Argentina y Uruguay las piden. Claro, terminan concluyendo que no, porque son garantías indispensables. No, sí, garantías judiciales indispensables, el amparo y el habeas corpus, que no se pueden suspender por ningún estado que esté en esa convención. Exactamente, que cuando el artículo 27 de la Convención Americana refiere a las garantías mínimas que deben existir, se está haciendo referencia a los remedios judiciales que se pueden llamar recurso de exhibición personal. Por ejemplo, en muchos países del Caribe, el habeas corpus se llama recurso de exhibición personal. ¿Sí? No importa el nombre que tenga, con independencia del nombre que reciba el remedio judicial, hace referencia a este tipo de remedio, que justamente en estados excepcionales el individuo tiene que tener la posibilidad de echar mano a estos remedios judiciales para reclamar por las violaciones de derechos humanos cometidas durante los estados de excepción, donde el poder exorbitante del gobierno es tal que puede cometer violaciones de derechos humanos. ¿Sí? Bien. Bueno, el tema que sigue es que vamos a arrancar a ver la OEA, pero previo a ver la OEA y el Sistema Interamericano de Protección, ustedes ya más o menos están un poco aclimatando a derechos humanos y empezaron a ver con la doctora González Napolitano el Sistema Universal, si no me equivoco. A mí me gusta darles algo que tiene que ver con, está en esta diapositiva que se las voy a presentar ahora, aunque acá está adelantadísimo. Sí. Hablarle de lo que es la protección internacional de los derechos humanos, porque es como que para entrar un poquito a nadar en estas aguas de los sistemas internacionales de protección. Y como la generalidad para que después podamos entrar de lleno al sistema interamericano, que es el que más tiempo vamos a estar estudiando, ¿sí? Los sistemas de protección internacional de los derechos humanos se van a agrupar por ubicación geográfica. Entonces nos vamos a encontrar, por ejemplo, con el sistema universal que abarca toda la comunidad internacional, que se va a posar sobre lo que son las Naciones Unidas,
Luego los sistemas regionales se agrupan por continente. Tenemos uno en el europeo, uno en el interamericano, que es el más perfecto del mundo, y el africano. Ya van a ver por qué es el más perfecto cuando los estudiemos a todos. Cada sistema se apoya en una organización internacional, ¿no? Así como les dije, las Naciones Unidas, el Universal, y van a ver todos los órganos que tiene. En la Unión Europea vamos a encontrar el Sistema Europeo de Protección, en la OEA el Sistema Interamericano y en la Unión Africana al Sistema Africano de Protección. Fíjense que Oceanía y Asia no tienen sistema de protección, entonces ¿a dónde van a ir a recurrir frente a una violación de derechos humanos? No les queda otra que el universal. Al universal. Exactamente, como dice Lucía, al universal. Bien. Se me fue la diapositiva. ¿Qué pasó? Que no sé que toqué algo. Perdón. Bien. Sé que no la veo. Me la está mostrando de una manera rara. Aquí. Acá lo único que dice es que todos los sistemas se van a basar en instrumentos internacionales y van a poseer órganos de vigilancia que van a llevar a cabo los procedimientos. Esa diapositiva, ese cuadro que está tan grande es el ABC de la protección internacional de los derechos humanos. Eso es la protección internacional. Todos los sistemas se van a basar en instrumentos internacionales. ¿Qué van a tener todos los sistemas? Órganos de vigilancia. ¿Qué van a hacer esos órganos de vigilancia? Llevar adelante procedimientos. Esto es el ABC del sistema de protección internacional, sea en el sistema universal, sean en África, sean en América o sea en Europa. ¿Sí? Entonces, ¿qué son los instrumentos internacionales? Los tratados y las declaraciones. ¿Y qué hacen los tratados y las declaraciones? Consagrar derechos. Los derechos se consagran a través de los tratados y las declaraciones. La Declaración Universal de Derechos la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, su antecesora, que es la Declaración Americana de Deberes y Derechos del Hombre, que se adelantó 3 meses a la Universal, también en el año 48, lo que hace es consagrar derechos. Después vamos a tener un tránsito de declaración, vamos a pasar al tratado, donde los estados ya van a asumir obligaciones internacionales de protección y promoción de los derechos humanos, no como las declaraciones que no eran obligaciones per se y que después se transformaban en obligatorios, el contenido digamos, por la actuación de los estados, por la aplicación de lo que decían esas declaraciones en los órganos de protección, es decir, por la fuente de obligaciones no viene de la declaración en sí, sino de la costumbre internacional como una fuente de derecho. Se puso difícil, ¿no? Se puso muy difícil. Mira, Luciana se ríe, no sé si me está dando la razón o no. Bueno, lo vamos a ver bastante, pero de esto se trata. ¿Quieren que les cuente de nuevo eso? Lo cuento, no hay problema. ¿Sí? ¿Sí, Lucía? ¿Lo vuelvo a contar? Perfecto. Bueno, vamos a ver si le voy a contar como un cuento porque todos estamos cansados hasta ahora con ganas de irnos a almorzar y están todos prestándome atención, entonces se merecen que se los cuente como un cuento más sencillo para la altura de la materia. En 1948 aparecen las dos declaraciones. Primero la americana, en la ciudad de Bogotá, que viene como un bonus track de la firma de la Carta de la OEA. Bonus track no saben ni lo que es, era un tema que venía aparte en los CDs, que era un regalito. Bueno, viene de regalito, se ríe, Valeria sabe lo que es. Entonces, la declaración del 48. En las Naciones Unidas aparece la Declaración Universal también en el año 48. ¿Qué hacen? Consagran derechos, pero no van a crear ni órganos de vigilancia, no van a consagrar los derechos. Pero esas declaraciones no son obligatorias. Los estados no las firmaron, pero no tienen una ratificación como una forma de prestar el consentimiento definitivo en hacerse parte de un tratado, porque no son un tratado jurídicamente hablando. Y técnicamente una declaración es un instrumento internacional sin que llegue a ser un tratado, con lo cual no tiene una obligación per se. El Estado que llega a ser parte de un tratado sí tiene obligaciones que surgen del propio tratado. Pero hay como un tránsito, desde como dice la doctora Mónica Pinto, el tránsito que sucede entre la declaración y el tratado, hasta que el Estado decide recién obligarse. Por ejemplo, en el sistema universal, el tratado aparece en el año 66. O sea, estamos hablando de casi 18 años. 18 años después, recién los estados pusieron el gancho y se obligaron por un tratado de derechos humanos. Ahora, que las declaraciones no tengan efecto vinculante en sí mismas, no quita que los derechos que consagran y el contenido de la declaración se haya vuelto obligatorio para los estados. ¿Por qué? Porque la práctica de los órganos de vigilancia y la práctica de los propios estados le han dado el elemento espiritual,
o psicológico de la costumbre internacional, que ¿cuál es? La conciencia de obligatoriedad. ¿Sí? La práctica es el elemento objetivo de la costumbre internacional y el elemento subjetivo está dado por esa conciencia de que los estados frente a los derechos consagrados por la Declaración Universal o la Declaración Americana están frente a una obligación internacional. ¿Más fácil ahora? ¿O no? Más o menos. Les cuento tras las bambalinas. Los estados al principio, ninguno, después de la guerra del 45, en el 48, nadie quería obligarse por un tratado de derechos humanos cuando habíamos pasado por las violaciones masivas de derechos humanos. ¿Sí? No se querían obligar. Entonces, como una expresión de deseos, firmaron las declaraciones, declararon que esos eran los derechos que les existían a las personas, el derecho de ser persona humana. Sí, adelante. Lo declararon, sí, lo declararon, pero no asumieron una obligación en sentido jurídico. Recién lo van a hacer con la firma de los tratados, el Pacto San José de Costa Rica en el sistema interamericano y los pactos del 66 en el sistema universal. ¿Sí? Bien, los tratados de derechos humanos se van a ir especificando. Ustedes vieron, los pactos del 66 son derechos económicos, sociales y culturales por un lado, y por otro lado civiles y políticos. La Convención Americana o Pacto San José de Costa Rica contiene los derechos civiles y políticos y menciona a los económicos, sociales y culturales, pero no los enumera en forma taxativa. Va a venir en un tratado posterior, como lo va a hacer el Protocolo de San Salvador, que ahí sí los va a ejemplificar y decir, bueno, estos son los contenidos en el 26 de la Convención. Ahora, además de consagrar derechos, los tratados de derechos humanos tienen un formato que van a generar obligaciones para los estados, consagrar derechos y van a crear órganos de vigilancia en algunos casos o le van a asignar funciones a órganos de vigilancia que ya existían. ¿Para qué les cuento todo esto? Porque a partir de ahora vamos a empezar a ver comités, comisiones, cortes, tribunales, etcétera, que eso puede generar un berenjenal y para que ustedes vean que no es tan complicado, y cuando nos referimos a órganos de vigilancia, de lo que estamos hablando son o de un comité, de una comisión, de una corte o de un tribunal. Siempre vamos a estar haciendo referencia a alguno de ellos. Esos son los que se conocen como los órganos de vigilancia. Como quieran, Gaby. Bien. Aquí en esta podemos ver, por ejemplo, algunos de los tratados que forman parte del sistema universal, algunos de los que forman parte del interamericano, el africano que tiene uno solo y algunos de los que forman parte del europeo. ¿Sí? Acá se ven los mecanismos, que sobre esto vamos a volver a la clase pasada, la clase que viene, y los procedimientos que se aplican en cada uno, y ver más o menos en cuál es la estructura básica y típica de un tratado de derechos humanos para después empezar a ver cómo funcionan cada uno de los sistemas y meternos de lleno con el sistema interamericano de protección. ¿Sí? Bien, pero siendo 14 y 20 vamos a cortar ahora porque este es tema nuevo y es demasiada información para una clase, me parece. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Si no es demasiado entrar ya con... ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿El PowerPoint va a estar subido al Drive? Sí, lo vamos a subir al Drive. Una chiquita, comité y comisión, ¿diferencia? ¿Quién preguntó, Lucía? Sí, No hay diferencias en sentido de el que nombre. es el nombre nada más. Por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos es el órgano de vigilancia del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es el órgano de vigilancia de la Convención Americana, de la Convención Americana, es el órgano de vigilancia de la Convención Interamericana de Desaparición Forzada de Personas, de la Convención Interamericana de la Tortura, es el órgano de vigilancia de un montón de tratados del sistema interamericano. En el Universal, ya lo van a ver, cada tratado crea un órgano de vigilancia, que está mucho más especificado. Por ejemplo, los derechos de la mujer tienen la CEDAW. La CEDAW se ocupa de los derechos de la mujer. El Comité de los Derechos del Niño se ocupa de niños, y así. ¿Sí? La Comisión de Derechos Humanos no existe más. No existe más. Existió hasta hace unos años, pero dejó de existir. Fue reemplazada por otro órgano. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos el próximo jueves
Doctora, una Adiós, cuestión. chicos. Gracias, Doctora, una profe. Chao. cuestión. Chao, Yo tengo profe. administrativa. El drive no entra. O sea, Nos vemos, no. profe. Hasta luego. No, profe. Chao, chao.